Bueno, hola, yo me llamo Karen y Yo me llamo Alison. pues iniciemos. Quisiéramos saber quién eres tú. Nuestra primera pregunta es ¿quién es Liz? Bueno, yo soy Liz, yo soy bogotana, tengo 38 años. Estudié en un colegio distrital en Bogotá y luego estudié en el colegio San Bartolomé en el centro y luego estuve en la Universidad Nacional y he trabajado como química probablemente 15 años. Y ahorita estoy fuera del país, tuve una oportunidad de salir fuera del país, llevo más o menos 10 años fuera del país y estoy en Escocia. Y acá trabajé como química y luego empecé a trabajar como gerente de proyecto, que es básicamente una persona que trabaja para que para que si hay un proyecto, un objetivo, se ejecute. Pero soy científica y me encanta la ciencia y me encanta que me estén haciendo esta entrevista. ¿Cómo crees que se puede cambiar la percepción de que la ciencia es un campo dominado por hombres? La ciencia es un campo que cuando tú vas a la universidad te encuentras hombres y mujeres casi que mitad y mitad, ¿vale? Pero mi percepción es que cuando estás en el trabajo hay muchos hombres. Entonces, o por lo menos en el campo que yo trabajo hay muchos hombres. Entonces, pues probablemente hay que decir que los hombres que estudiaron química hace muchos años están trabajando, probablemente existe esa percepción, pero poco a poco las universidades están llenas de muchas mujeres. O sea, hay más mujeres de lo que ustedes piensan. Yo creería que hay más mujeres que hombres en las universidades estudiando por lo menos química, física, quizás más hombres, ingeniería, no sé, mitad y mitad, pero en este momento yo creo que estamos muy parejos. Eh, ¿a, a qué desafíos te has enfrentado como mujer en la ciencia? Pues estaba pensando un poquito en esta pregunta y fue una pregunta como muy interesante. El primer desafío que yo me encontré en la ciencia es que en las ciencias todo es como, hay cosas estrictas, ¿cierto? Porque 2 más 2 es 4 y las reacciones químicas pasan de ciertas maneras. Pero cuando tú estás en la aplicación de las ciencias, no es muy obvio cómo se hacen las cosas. O sea, existen metodologías, pero cuando tú estás en una situación en el trabajo, tú tienes que aprender, ¿ok? Entonces, por ejemplo, cuando yo empecé a trabajar en ciencias, una de las cosas que hice al comienzo fue trabajar en el desarrollo de productos. Entonces, por ejemplo, la Coca-Cola en Colombia es diferente a la Coca-Cola que venden en Europa, porque a la gente le gusta diferentes cosas en diferentes partes del mundo. Entonces mi trabajo era desarrollar proyectos, desarrollar productos, ¿ok? Entonces imagínense, no sé, un producto que huele a manzana, un producto que huele a pera. Y entonces me tocaba entrenar a las personas para que describieran lo que les olía, ¿ok? Pero yo nunca había hecho eso. Entonces era una experiencia muy práctica, pero tenía que volverla científica. Entonces fue un desafío, aprender yo y enseñarle a los otros. Entonces, por ejemplo, yo les decía, una de las cosas que nosotros buscamos en control de calidad cuando trabajas tú en alimentos es encontrar defectos. Entonces, cuando tú eres un consumidor y a ti te huele como al cuarto de la abuelita tuya, cuando tú abres el closet de tu abuelita y que te huele así como a moho, que te huele a viejo, nosotros le explicamos a la gente que eso es un defecto, que nosotros no queremos que los productos huelan así y educamos a las personas para que ellos digan, huele al cuarto de la abuelita, pero tú no le puedes decir que huele al cuarto de la abuelita, tú le tienes que enseñar que es como un lenguaje y decirle, esto que tú llamas cuarto de la abuelita se llama musty, como olor a viejo, y es un defecto que no queremos identificar. Entonces, para mí eso fue un desafío, como que hacer algo nuevo, que no es tan rígido como todo el mundo piensa, la ciencia no es rígida, siempre cambia. Otro de los desafíos es que he trabajado toda mi vida con muchos hombres, entonces, claro, tienes que trabajar con hombres, pero tienes que ser mujer. Entonces fue un desafío, ha sido interesante, porque nosotros las mujeres quizás somos un poco más reflexivas, calmadas, los hombres son mucho más competitivos, muchos son más enfocados al resultado. Entonces, encontrar tu posición como mujer también fue exigente. Y creo que el último desafío que tengo fue salir del país, porque cuando salí del país yo sentía como que era menos científica.
porque decía, pues es una científica colombiana, o sea, no. Y lo que me di cuenta es que somos muy buenos, pero entonces es como esa visión de decirme a mí misma como que eres muy buena científica, puedes encontrar solución a los problemas, pero no eres menos ni más porque seas mujer ni porque seas colombiana. Entonces creo que esos han sido como mis retos. ¿Que ustedes cómo ven eso? ¿Ustedes encuentran que esas situaciones pasan en su vida normalmente como a nivel Sí, de sentirse que son un poco menos o algo así? Sí, hay algunas situaciones que realmente sí nos hacen sentir menos porque pues hay, pues, ¿cómo decirlo? Algunas personas creen que somos menos simplemente así por ser mujeres. Literalmente afuera del colegio hemos encontrado situaciones así y es realmente... por lo general en este tiempo han normalizado mucho lo que es el machismo. Ejemplo, que en todos lados usted encuentra machismo, hasta en el colegio. Entonces, pues, toca. Pero claro, eso es un desafío que uno No hay que tiene, porque en el apoyarlo, pero fondo no es verdad. En el fondo no es verdad, en el fondo es una cosa que, porque cuando yo me fui de Colombia, yo tenía el desafío de que, porque era mujer, ¿no? Y cuando me fui de Colombia no existía eso, existía porque era extranjera. Siempre va a haber alguna razón por la que alguien te hace sentir que eres menos, pero realmente no es real. O sea, es algo que uno a veces tiene como que quitarle el polvito y ya. ¿Cuál es tu mayor logro en tu carrera hasta ahora? Pues yo creo que esto es muy personal, pero para mí como que el mayor logro de mi carrera es que yo he logrado viajar mucho. Esa es como mi, como mi objetivo. O sea, a mí mi trabajo cuando yo estaba en la universidad, yo un día me senté a ver a mis compañeros de la universidad, que en esa clase estaba su profesora de química actualmente. Y yo los miré a ellos y yo dije, yo como, o sea, yo porque estudié químicas y yo quiero viajar mucho. Como que dije, ¿por qué no estudié otra cosa? Y pues yo en este momento de la vida he viajado mucho por mi trabajo. Entonces, por ejemplo, a mí me dice, no, que tenemos que desarrollar, en la época que trabajaba desarrollando productos, hubo un momento que me tocó ir a África y trabajé en África. Viajaba y trabajaba con gente africana y luego me devolvía a mi casa. Y obviamente la misma razón, porque la gente africana le gustan cosas diferentes a la gente de todo el mundo. Entonces, eh, cuando empecé a viajar, me sentí muy orgullosa de mí misma porque me di cuenta que uno puede hacer lo que uno quiera. O sea, yo quería viajar y yo decía, pero si yo soy química, voy a estar siempre en un laboratorio, analizando muestras y haciendo cosas, pero lo que me di cuenta es, pues obviamente la visión de éxito no es la misma para todos, pero para mí el éxito de mi carrera es que mi carrera me ha ayudado a conocer muchos lugares y eso me hace sentir muy feliz. Y bueno, lo que he logrado en mi trabajo ha sido muy importante, pero em, la persona que yo soy hoy comparada a la persona que yo era cuando estaba en Colombia es completamente diferente y eso me lo ha permitido la química. ¿de qué manera crees que la ciencia puede ser utilizada para promover las comunidades marginadas? Es una pregunta interesante porque la ciencia no necesariamente es igualitaria. Los países que tienen más desarrollo tienen más inversión en ciencia y tienen más riqueza. Entonces, donde no hay ciencia, pues no hay progreso, ¿vale? Entonces, si ustedes se ponen a analizar, por ejemplo, qué pasó cuando pasó el COVID, dónde se desarrollaron las vacunas, dónde llegaron primero las vacunas. Muchas de esas vacunas fueron desarrolladas en países como la India y países así, pero las vacunas no se quedaron ahí, las vacunas se fueron a los países desarrollados. Yo creo que la ciencia debe ofrecernos calidad de vida a todos. Entonces, si todos nosotros, gracias a la ciencia, podemos tener agua potable, es una aplicación de la ciencia, que todos podamos tomar agua sin pensar que nos vamos a contaminar. Otra aplicación de la ciencia es para las comunidades marginadas es quizás todas las cosas que nosotros comemos por los fertilizantes y ese tipo de cosas, o sea, todos debemos tener derecho a recibir
alimentación buena y hay muchas entidades de los gobiernos que garantizan que las personas puedan recibir, o sea, tengan calidad de vida por cosas tan sencillas como el agua o lo que comen. Es verdad. Ujú. Normalmente bueno, pues lo que yo he investigado es que normalmente en este tiempo la ciencia está ayudando mucho por el hecho de que los fertilizantes que estamos utilizando tienen demasiados químicos. Digamos, las cosas que comemos tienen demasiados químicos y nosotros en el futuro podríamos llegar a generar enfermedades como cáncer simplemente por los suficientes o muchos químicos que ponen en lo que nosotros comemos. Entonces la ciencia es como que algo que nos ayuda a, pues, a darnos más cuenta de esa situación. ¿Qué mensajes les darías a niñas como nosotras para que se animen a estudiar la carrera científica? Pues yo fui una niña como ustedes, ¿ok? Y yo estuve en la situación en la que ustedes están. Y, y lo que me di cuenta es que yo pensaría que el mensaje más importante para las niñas es decir que hay que intentarlo. O sea, que si hay algo dentro de ustedes que les llama la atención y sienten curiosidad por eso, hay que intentarlo y ver qué pasa, porque muchas veces uno piensa que el científico es, no sé, Albert Einstein o algunos de esos científicos muy reconocidos, pero la verdad es que hay mucha gente que hace ciencia y no necesariamente son el estereotipo de los científicos, como de la persona que no habla y que tiene gafas y que es aburrido. Eso es un estereotipo que no existe. Yo cuando vine a Escocia, la primera que me acuerdo es ver a los científicos con bien vestidos y hasta guapos y me sorprendió y dije, wow, es un científico diferente, es otra visión del científico. Entonces creo que a veces hay que intentar, o sea, si a uno hay algo que le gusta y le llama la atención, hay que intentarlo. Y si uno lo intenta y no le gusta, no pasa nada. O sea, puedes intentar otra cosa que te guste, pero en el tema de las ciencias, yo tuve la oportunidad de estudiar historia o estudiar ciencias. Y me siento muy feliz que estudié ciencias porque de alguna manera he tenido muchas oportunidades, porque la gente hoy en día fuera de Colombia, en todo el mundo, nadie quiere estudiar ciencias, porque las ciencias es algo aburrido pero, pero las personas que tienen oportunidades de hacer cosas somos los científicos, o sea, los ingenieros, los científicos, porque nadie quiere estudiar eso en ninguna parte del mundo, ¿ok? Entonces, si ustedes se dan permiso de intentarlo, a pesar de que no les convenza al 200%, pero si les gusta un poquito y se interesan, probablemente puede haber algo dentro de la ciencia que les llame la atención. Entonces, por ejemplo, yo trabajaba desarrollando productos, pero yo conozco gente que trabaja en perfumería, gente que trabaja en alimentos, gente que trabaja desarrollando pinturas. O sea, la ciencia no necesariamente, cuando uno estudia una carrera en ciencias, no necesariamente todo el mundo va a hacer lo mismo. Entonces, uno debe simplemente darse permiso de intentarlo y ver qué pasa. Entonces, yo diría que el mensaje es, hay que intentar, simplemente hay que intentarlo. No significa que les va a encantar y que va a ser lo mejor del mundo, pero probablemente puede ser una bonita historia. Entonces, yo creo que hay que intentar. ¿En tu vida nunca hubo obstáculos que te hicieran creer lo contrario? Claro, o sea, yo tuve el primer obstáculo que yo tuve fue entrar a la universidad. Cuando yo intenté entrar a la universidad, yo no pasé a la Universidad Nacional de Colombia. Y entonces mis opciones eran estudiar en dos universidades privadas y yo no podía acceder a esas universidades. O sea, básicamente no podía. Entonces, ese fue el primer choque de realidad. Es de, bueno, yo quiero intentar, a mí me gusta esto, voy a aplicar y no paso, ¿vale? Entonces, claro, es una sensación de, bueno, ¿y ahora qué hago con mi vida? Y bueno, ese tipo de cosas. Pero realmente eh, realmente yo creo que hay que intentar, por ejemplo, el trabajo que yo tengo ahorita, que es manejo de proyectos, donde yo voy a la fábrica y hablo con la gente y entonces, bueno, vamos a hacer un proyecto de instalar un bioreactor o vamos a modificar un edificio, cosas así que son mis proyectos ahora.
Yo para llegar a ese trabajo apliqué 6 veces y me rechazaban y me rechazaban y me rechazaban y me rechazaban y me rechazó mucha gente. Pero yo creo que en el fondo no importa todas las personas que te dicen que no. Lo que importa es el que te dice que sí y ya está. Y siempre de pronto va a haber alguien que te va a decir que sí. Entonces yo creo que nuevamente volvemos al mismo mensaje. Pues hay que intentarlo hasta que seas capaz, hasta que te aguantes. Y si no sale, pues ahí sí, mala suerte. A veces pasa, pero pues hay que pensar que no tiene tan mala suerte. ¿Qué papel crees que juegan las mujeres en la ciencia para inspirar a las futuras generaciones? Bueno, yo creo que la primera persona que me inspiró a mí a estudiar ciencias fue mi profesor. Cuando uno tiene la suerte de tener un buen profesor, eh, yo creo que te cambia la percepción de las cosas. Si ustedes se ponen a pensar las materias que les gustan, generalmente tienen buenos profesores. Entonces, ese es el primer camino, o sea, el colegio, cuando uno tiene buenas personas que te inspiran. He tenido jefas que me han enseñado cosas muy lindas, que me han ayudado a entender mi trabajo, que cada vez que me da pereza o que no creo que pueda hacer algo, siempre ha habido una mujer en la ciencia que me ha ayudado, que me ha inspirado. Entonces creo que todas nosotras nos inspiramos las unas a las otras y, y creo que nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad de ver las cosas de una manera racional, pero también entender como ciertos impactos. Y hay muchas mujeres y muchos hombres, porque somos hombres y mujeres trabajando en esto, pero nosotras las mujeres tenemos una sensibilidad de entender los impactos a largo plazo, nos comunicamos, eh, quizás probablemente no somos tan competitivas, algunas mujeres sí son muy competitivas, pero en general no somos, tenemos una visión de pronto un poco más centrada en el ser humano. Y yo creo que ahí es donde los humanos se inspiran, porque al final uno se motiva es con la gente que uno ve a su alrededor. O sea, simplemente eso, los modelos que uno sigue, a quién se quiere parecer uno y ya. Entonces yo creo que son como los modelos, los profesores, inclusive nuestras mamás que nos apoyan pues para intentar hacer cosas nuevas. ¿Cómo manejas el equilibrio entre tu carrera y tu vida personal? Pues para mí esa pregunta ha sido muy difícil porque cuando yo me fui del país, yo de alguna manera llegué a otro país y cuando yo me moví a este país, pues mi permanencia en este país dependía de mi trabajo, ¿ok? Si yo no trabajaba bien o si yo no daba los resultados, me tenía que ir. Entonces yo me enfoqué muchísimo en mi trabajo, o sea, me tenía que trabajar muchísimo. Pero ahora que esas condiciones han cambiado, pues como que ya hoy en día me he dado cuenta que, pues que no, que como vivo en un país en donde hay cierta calidad de vida, pues yo soy igual que todos, yo no soy diferente que todos y yo pues también tengo que disfrutar mi vida en pareja, mis hobbies, hacer cosas. Entonces, creo que no es una cosa fácil, pero, pero en el caso mío ya como que ahorita ya estoy como balanceando las dos cosas, pero si les acepto, probablemente por 7 años yo solo pensaba en trabajar, que está mal, pero pues era lo que me tocaba y ya está.